Hoy vamos a estar hablando sobre dar el fruto que el Señor pone en nosotros. Y vamos a ir precisamente a Juan capítulo 15. Dice el verso 1 en adelante: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Leo el verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús porque podemos abrir tu palabra y a través de ella ser edificados como casa espiritual, como pueblo tuyo. Queremos en este momento permanecer pegados a ti, que tu Espíritu Santo esté produciendo el fruto, ese fruto digno de arrepentimiento, ese fruto que proviene de ti, y nosotros solamente, Señor, querramos, oremos y pidamos permanecer pegados a ti. En este momento toca mi vida, toca mi corazón, y que aún lo que vaya a hablar no sea mi intención, sino sea lo que tú quieres para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hablando de este tema, hemos estado viendo en capítulos anteriores, desde el capítulo 14, cómo Jesús está enseñando a sus discípulos, cómo tienen que prepararse y cómo tienen que ser, porque Él va camino hacia el sacrificio, hacia la muerte, y los está preparando y está advirtiéndoles de todo lo que va a pasar. Entonces, en el capítulo 14 les enseña que deben creer las enseñanzas de Jesús y hacer las mismas obras que Jesús hizo. O sea, Él dio ejemplo y ahora pide que ellos vivan con ese mismo ejemplo. Y lo que va a decir en el capítulo 14, verso 4, va a decir que todo aquel que en Él cree, que Jesús es el Mesías, que cree que Él es enviado de parte del Padre, debe tener seguridad de su salvación, confianza, y debe tener paz en el Señor. De hecho, en el 14:1 les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y estos que han creído en Él van a saber, van a conocer el camino. Le preguntan: bueno, dinos cuál es el camino. Y Jesús responde en el 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué había dicho? Si ustedes creen en el Padre, crean en mí, y ustedes tienen que seguirme a mí. Yo soy el camino, aunque ustedes no supieran. Y hay mucha duda ahora: ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cómo debo vivir? ¿Qué debo hacer? Bueno, tan sencillo como que veamos a Jesús, como que conozcamos a Jesús, y sabremos entonces cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y Él mismo está diciendo en el 14:6: y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es el único camino. Entonces, cuando alguien conoce a Jesús y cree en Jesús, que es el Cristo, no solamente va a creer en Jesús, sino va a creer en sus enseñanzas. No podemos creer en Jesús sin creer en sus enseñanzas, porque algunos dicen: yo creo mucho en Jesús, pero no quiero obedecer, o no quiero hacer lo que Jesús pide, no quiero hacer lo que la Biblia pide. Entonces, las personas que conocen y creen en Cristo, que creen que Él es el Salvador, deben creer en sus enseñanzas. Y esas mismas enseñanzas y palabras que Jesús dio no son las palabras suyas, dice que son las palabras del Padre. Y aún esas palabras que van a estar haciendo en nosotros, van a estar formando en nosotros una mente, un camino, van a abrir nuestros ojos para que podamos ver cuál es el camino correcto, cuál es el camino que Él nos pide. En el verso 10 del capítulo 14 dice: ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Un detalle, y voy muy rápido. Hablo las palabras del Padre.
Entonces, esas palabras del Padre, escuchen, esas palabras del Padre que moran en mí, ¿qué hacen? Que yo produzca las obras del Padre, ¿cierto? Entonces, si las palabras, creemos en Jesús y las palabras de Jesús moran en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿qué vamos a producir? Las obras o el fruto de Cristo. O sea, es una condición lógica, sí y solo sí. O sea, sí y solo sí las palabras de Cristo están en nosotros, podemos producir el fruto de Cristo. No podemos producir fruto de Cristo cuando las palabras del Señor no están en nosotros. Por eso es tan importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios diariamente y la conozcamos. Dice en Juan 14, verso 12 y 13 de la siguiente manera: de cierto os digo, el que en mí cree, ¿cuántos creemos en Jesús? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué nos está diciendo? Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él hará. Y la palabra que utiliza para obras es ergón, que quiere decir labor o acción. El que cree en mí, la misma labor que yo hago, va a hacer. ¿Y cuál fue la labor de Jesús? Comunicar la salvación, comunicar las palabras del Padre, llamar al arrepentimiento. Las mismas acciones, si utilizamos la palabra ergón, las mismas acciones que yo hago, Él las va a hacer. Si esas palabras del Padre están en ti, crees en Jesús, las mismas acciones de Jesús vas a hacer. ¿Cómo fue Jesús? No tenía su mirada en este mundo. Él amó a sus discípulos. Él entregó su vida por los discípulos. Él no se contaminó con este mundo. Entonces, ¿qué nos está dejando? Un ejemplo para que nosotros vivamos. Verso 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. A ver, repítalo conmigo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién lo va a hacer? Jesús. Dice, yo lo voy a hacer. Pero, ¿en quiénes? En aquellos que creen en mí y hacen la obra que yo hago. Porque siempre nos gusta lo último, ¿no? Todo lo que pida al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Pero no hemos entendido que tenemos que creer en Jesús y hacer la obra de Jesús, o sea, vivir la vida de Jesús. Verso 13: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El propósito de que Él cumpla no es para satisfacer nuestra necesidad, sino para que el Padre sea glorificado. Verso 14: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y no voy a hablar de este punto más que al final, y vamos a dejar este punto allí. Entonces, estas personas que creen en Jesús van a hacer las mismas obras que Jesús, la misma acción, la misma labor, y entonces lo que pidan al Padre en el nombre de Jesús, Jesús va a responder. Pero tenemos que pensar qué es creer en el nombre de Jesús. Y hemos estado meditando en Juan y podemos resumirlo de esta manera. Creer en el nombre de Jesús, como dice desde el capítulo 1, es creer que Él es el Verbo creador, es Dios, es luz, es el Verbo encarnado que vino a salvar al mundo. Amén. ¿Creemos eso? Creemos que Él es el Mesías, creemos que Él es la vida, creemos que es el agua de vida, que es el pan de vida. Y como dice el capítulo 15 que vamos a llegar, separados de Él nada podemos hacer, y pegados a Él podemos dar fruto. Es tan sencillo como una rama que nosotros quitamos de un árbol. Una rama separada del árbol, digamos, no sé, de un manzano, dará fruto o un manzano. Gracias, hermano. ¿Dará un manzano? Si está separado, ¿qué pasa con esa rama? Se seca. ¿Y ya seca dará fruto? Por eso es tan importante permanecer pegados a Él, más que pegados a la iglesia. Y va a decir, entonces no debo venir a la iglesia. Sí, pero pensamos que estar en la iglesia es estar pegado a Cristo, y no es así.
porque estoy pegado a Cristo, entonces me reúno y tengo comunión. Pero estar pegado a Cristo es tener una comunión íntima con Él, una comunión espiritual. Dice Juan 1:13, ser nacido no de la voluntad de carne ni de varón, sino de Dios, haber nacido de Dios y permanecer pegado a Él. Entonces creer en el nombre de Jesús es creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Y se acuerda cómo lo recibieron a la entrada de Jerusalén? ¿Cómo le decían? Hosana al Hijo de David, hosana al Rey de Israel. Creer que es el Mesías prometido, creer que es el Rey de Israel y que decía que trae bendición desde el santuario para nosotros, trae restauración, pero también creer que Él es el juez que Dios ha puesto para juicio o para juzgar a vivos y muertos. Las personas que creen en Jesús, así como dice el verso 14, que están confiados en el Señor, ¿qué es lo que pedirán? ¿Cuál será su oración? El que cree en Jesús, ¿qué orará? Cuando habla acerca de la oración en Mateo 6, Jesús va a estar hablando acerca de la oración y va a decir: los gentiles, ¿qué piden? Para gastar en sus deleites, para sus deseos. Además, piden hipócritamente. Además, piden pensando que por sus palabrerías o repeticiones, por repetir cosas, serán oídos. Pero ustedes no pidan así. Y dice, los fariseos, ¿qué hacían? Y piden o oran en los lugares públicos, levantando las manos en la calle donde les tocaba el horario, para que todos vieran y dijeran cómo es esa persona de piadosa. Ustedes no hagan esto. Cierren su cámara y métanse en su cámara y ahí en secreto oren al Señor, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. ¿Cuándo? Antes que ustedes se las pidan. Y entonces luego les enseña el Padre Nuestro, que ya vimos, bueno, algo del Padre Nuestro. Pero ¿qué orará? Esta es la pregunta. ¿Qué pedirá esa persona que cree en el Padre y en Jesús? Que conoce su palabra, que tiene la palabra morando en él, conoce el camino, conoce las enseñanzas de Jesús y está viviendo la misma vida de Jesús. ¿Qué es lo que pedirá? Bueno, pues Jesús oraba que se hiciera la voluntad del Padre en su vida. Pero vamos a ver, capítulo 14, verso 15. Dice: si me amáis, ¿cuántos aman al Señor? Guardad mis mandamientos. Entonces el que ama a Jesús, que cree en Jesús, ¿qué va a hacer? ¿Cuál sería la oración de esta persona? Ayúdame a guardar tus mandamientos. Fortaléceme para poder guardar tus mandamientos. De hecho, hoy leímos también en Juan 15, ¿no? Acerca de aquellos que aman a Jesús. O Él, amando al Padre, hace la obra del Padre. Nosotros, amando a Jesús, ¿qué haremos? La obra de Jesús. Eso es guardar los mandamientos de Jesús. El 14:21 dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este que es amado por Jesús, ¿qué va a pasar en su vida? Jesús se va a manifestar en la vida de él. Escuche, voy de regreso. Esa persona que cree en Jesús tiene la palabra de Jesús morando en él, y entonces, ¿qué va a pasar en consecuencia? Jesús se va a manifestar en él. Entonces, ahora Jesús se está manifestando en él. Es amado por el Padre. Podemos decir que Jesús ha venido a habitar en él. ¿Cómo está habitando en él? A través de la palabra. Y cuando Jesús está habitando en esa persona, ¿qué fruto va a producir? El fruto de Cristo, ya no su propio deseo. Dice: me manifestaré a él. Entonces, ¿qué orará esa persona? Seguramente esa persona que conoce a Jesús
pedirá uno, como dijimos hace rato, guardar sus mandamientos. Pedirá que sea amado por el Padre y por Cristo. Pedirá también que pueda experimentar la presencia de Jesús en su vida. ¿Usted no ha orado por eso? ¿O ha orado, Señor, quiero una casa más grande? Señor, quiero un mejor trabajo. Señor, quiero un coche más nuevo. Señor, ya no quiero sentirme enfermo. O dígame si no ha orado así. Normalmente oramos por necesidades que tenemos. Señor, ayúdame en mi matrimonio. Señor, ayúdame con mis hijos. No quiero decir que no oremos porque el Señor nos ayude. Sin embargo, lo primero que debemos orar es para que la presencia de Dios esté en nosotros, su palabra esté morando en nosotros, seamos amados del Padre, porque esta persona, ¿qué corazón tiene? El corazón de Cristo. Ya no es dominado por sí mismo, su deseo, sino por Cristo. Entonces puede orar que experimente la presencia de Cristo en su vida, pero también que sea amado completamente por el Padre. Verso 22 del capítulo 14. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que nosotros podremos verte y el mundo no? ¿Cómo es que veremos que estás obrando en nosotros y el mundo no lo ve? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Cómo se ve que Jesús se está manifestando en la persona? Según el pasaje, lo que leí en este momento, literalmente, porque está guardando su palabra. Aquel que dice que le ama, pero no guarda su palabra, realmente no le ama. ¿Qué dijo Jesús? Si me amáis, verso 15, guardad mis mandamientos. Y el hecho de guardar sus mandamientos, de poder vivir en obediencia al Señor, es la manifestación de que Jesús está morando en su vida. Dice en el verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Lea conmigo esta parte: y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quién está morando en aquel que ama al Señor y guarda su palabra? El Padre y Jesús. A través del Espíritu Santo, ¿dónde está ahora Dios? Morando en nosotros. ¿Usted ha pensado que es templo del Espíritu de Dios? El tema no es que no es ahora ser el templo de Dios o del Espíritu, pero piense como Pedro dice: somos piedras edificadas que construimos un templo santo para el Señor. Ahora Él está morando. Cuando Él mora, cuando Él vive ahí, por ejemplo, cuando usted renta una casa y usted vive en ese lugar, ¿qué hace? ¿No le gustó el color y qué hace? Pues tal vez si no le dejan pintar, pues no pinta, ¿no? No le puede arreglar. Pero si usted compra ese lugar, ¿qué hace? ¿Lo remodela y lo hace como usted quiere o no? Le pone pintura, le quita lo que no le gusta, puede tirarlo y volverlo a construir porque es suyo. Entonces, cuando Jesús y el Padre llegan al corazón de una persona, viven en esa persona se convierte en el templo de Dios. Y ese templo ahora es propiedad de Dios. ¿Y qué puede hacer conmigo? A ver, dígalo así, literalmente. Lo que Él quiera. Va a hacer lo que Él quiera. Y a veces nos duele, ¿o no? Porque yo quería hacer esto o quiero vivir así, pero el Señor te dice no. De hecho, ni siquiera el pastor te obliga ni te dice nada. Algunos dicen: es que en la iglesia te prohíben esto. No, en la iglesia no me prohíbe nada, sino que como el Espíritu de Dios está morando en mí, me hace ver que eso no está bien. Va cambiando mi pensamiento, mi corazón, porque está morando en mí. ¿Cómo se manifiesta? Cuando Él mora en mí, su palabra mora en mí, se empieza a ver la obra de Cristo en nosotros. Voy a decirlo de esta manera: se empieza a ver la mano de Dios en nosotros. Le da una manita de gato o una garra de tigre. O sea, tira todo
y nos vuelve a construir, y ahí vemos la obra del Señor. Se está manifestando en nosotros, ¿sí? Nos está remodelando. Esa persona seguramente entonces va a pedir esto. Ahora, voy a hacer como un diagrama, una secuencia. El que ama a Jesús, la implicación es que va a guardar sus mandamientos. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Y el que guarda sus mandamientos es amado por el Padre y por Jesús. ¿Quién es amado por el Padre y por Jesús? Entonces Jesús y el Padre se van a manifestar en él, haciendo su morada en esa persona. Entonces, ¿quién está morando en usted en este momento? El Padre y Jesús hacen morada en usted. Y entonces esa persona donde mora el Padre y Jesús no va a poder hacer otra cosa que las obras de Jesús. O sea, que vivir o actuar como Jesús. Amén. ¿O ay de mí? Ay del hermano que no vino, porque era para él. Pero a veces es para nosotros. ¿O no? Empezando por mí. Porque hay cosas que no podemos obligarlas al Señor. Nuestro yo se sigue revelando. Pero ¿cómo podemos, si ya iniciamos una vida en Cristo, ya le conocemos, ha habido un cambio en nosotros, pero ¿cómo podemos permanecer en ese cambio? Entonces ahora sí vamos a ir al capítulo 15, verso 1. Jesús va a presentar de manera metafórica, o sea, como una figura, va a presentar a un campo, un viñedo, y va a presentar a la viña. La viña pues es digamos que la planta que está a veces sobre ramas o sobre, ¿cómo se llama esto? Alambres, ¿no? Ahora lo ponen así. Y esta planta tiene sus raíces y tiene ramas que están colgando. Y en esas ramas tiene unos brotes. Entonces el viñador o el labrador o el encargado pasa y ve esa planta que esté bien, que tenga suficiente agua, que tenga todo. Y luego ve los brotes. Pero hay brotes, yo estaba leyendo sobre eso y viendo también unos reportajes. Hay brotes que dice, en esa rama hay muchos brotes, pero hay brotes que van a ser infértiles. Entonces esos brotes que van a ser infértiles los puede dejar ahí, pero los otros que van a ser fértiles, que tienen más probabilidad de ser fértiles, van a ser afectados por ese brote que está ahí, porque les va a estar robando nutrientes. Entonces lo que hace el labrador es cortar, y esos brotes que quedan ahí crecen más grandes. A las mujeres que les gustan las plantas, ¿qué hacen en determinada fecha? Que ya tiene muchas ramas una planta y se ve fea, la podan pero saben cómo cortarle, cuándo cortarle y qué cortar. Y cuando cortan eso, ¿qué pasa con la planta? Florece, crece más. Esto es lo que hace un cuidador, un viñador, o a veces de allí mismo saca un pie, ¿no? Y planta y va a crecer más. Entonces de esta manera Jesús, recuerden que ellos sembraban viñas, era parte de su trabajo. Entonces, ¿qué dice en el capítulo 15, verso 1 y 2? Presentó esta figura y ahora él se va a presentar y va a presentar al Padre. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid? Jesús, o sea, es esa planta. Y mi Padre es el labrador, o sea, el que cuida, el que corta y todo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, todo brote, toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Porque el Padre es el labrador, lo va a quitar, lo va a cortar. Y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve. ¿Quién está al pendiente de nosotros para que demos fruto? El Padre. Conocemos a Jesús, está morando en nosotros, pero hay quienes no dan fruto. ¿Qué fruto será? Muchos predican y dicen, el fruto es que tú evangelices mucho. Y sí es fruto que traigamos personas que conozcan al Señor o que vayan al arrepentimiento. Sí es un fruto, pero no es el fruto que está hablando aquí. Otros dicen, el fruto es que tú apoyes mucho a la obra, y lo utilizan para que den dinero. No es ese el fruto. ¿De qué fruto está hablando aquí? Nosotros hemos visto que Jesús hacía la obra del Padre.
cumplía la voluntad del Padre. ¿Cuál será el fruto si nosotros hacemos la misma obra que Jesús? Que cumplamos la voluntad del Padre también. Que vivamos como Jesús. Verso 3. ¿Cómo va a limpiar Dios su viña? ¿Cómo lo va a hacer? Va a decir, tú ya no vengas a la iglesia, tú sí. Tú no, tú sí. Tú estás más feo. No, porque así ven los, ¿cómo se llama? Los brotes, los labradores, y dice, este está muy seco, lo corta. Este está fuerte y va a dar, lo deja. No, no ve así el Señor. No ve lo externo. ¿Qué está viendo? Lo interno. Y dice en el verso 3, ¿cómo es que el Padre va limpiando ese viñedo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a dar fruto entonces porque estamos limpios. ¿Y con qué fuimos limpiados? Con la palabra. ¿Usted quiere ser limpio y dar fruto del Señor? ¿Cómo puede limpiar su corazón? Con la palabra, día a día. Porque el Padre va mostrándole en la palabra que es agradable a Él y que no es agradable. Vosotros ya estáis limpios. Pero ¿qué tienen que hacer entonces? Si ya estamos limpios, vamos a dar fruto. Pero en el verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea, permanezcan como pegados. Como el pámpano o como la rama o ese brote no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ustedes ya están limpios por la palabra de Dios. Tienen la sábila fluyendo en ustedes. Hemos venido a ser morada en ustedes el Padre y yo. Amén. Pueden dar fruto, pero ¿qué tienen que hacer? Permanecer pegados. Solamente permanecer pegados. Recuerdo que veía, no sé si uno de mis hijos, creo que sí, uno de mis hijos me envió uno de esos videos que ahora son tan comunes. Y entonces hay una persona que está muy apurada, aspirando la casa, está aspirando hasta la cama, la está aspirando así, y luego llega a las cortinas y empieza a aspirar las cortinas. Pero como las cortinas están muy altas, no alcanza. Y ya ve que la aspiradora trae el cable así, la manguera, y luego trae una extensión de plástico. Entonces la señora está aspirando la cortina y como no alcanza arriba, zafa la manguera y le empieza a hacer así para aspirarle. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? Porque no está pegado a donde está aspirando. Entonces nosotros también queremos dar fruto del Señor, pero no estamos pegados a Él. Podemos estar pegados a una iglesia, pero eso no implica que demos el fruto del Señor. Tenemos que estar pegados a Cristo. Su palabra debe estar limpiando y fluyendo en nosotros. Su Espíritu Santo debe estar alimentándonos día a día. Es como el agua fresca en nosotros. Amén. Entonces vamos a dar fruto. No querramos aspirar separados de la fuente. Dice en el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Qué va a pasar en esa persona que permanece? Va a llevar fruto. Pero dice, si tú permaneces en mí, yo permanezco en ti. Si tú te separas de mí, o sea, el Señor está morando en nosotros, pero si empezamos a vivir nuestra propia vida, ¿qué hace el Señor? Se separa. Es como en el coche. Hay un hermano que decía, mira, los ángeles van contigo, el Señor va contigo cuando vas conduciendo en la carretera, pero pasas de 100, de 110, no, de 120. Pasas de 120 y el Señor se baja y dice, síguete tú. A veces estamos así. No es que fallamos y el Señor nos deja. No, el Señor es misericordioso, sigue viviendo en nosotros. Pero y de hecho nos exhorta y nos llama al arrepentimiento. Pero llega un momento en que se convierte en nuestra forma de vida, nuestra rutina, el pecado que hace el Señor. Porque Él no puede habitar en templos inmundos. Amén o ay de mí.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Limpiando para que Él pueda habitar y para que demos su fruto. Verso 6. El que en mí no permanece, bueno, no quieres permanecer, está bien. Pero el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano. ¿Qué es el pámpano? Las ramas, las hojas, ¿no? Y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. O sea, es basura. Pero verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. No vamos a tocar todavía ese punto de pedir. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer los que ya conocemos al Señor? Que Él mora en nosotros, que estamos haciendo la obra de Dios, o más bien que Dios está haciendo su obra en nosotros. Permanecer pegados a Él. Verso 8. Cuando nosotros permanecemos pegados a Jesús, naturalmente llevaremos fruto. ¿Qué llevaremos o qué daremos? Fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? ¿De qué manera? Dice el verso 8. Muy bien, que lleven fruto. Pero solamente podemos dar fruto cuando permanecemos pegados a Él. Y aquel que permanece pegado a Él y da fruto, ¿cómo le llama Jesús? Al final del verso. Y seáis así mis discípulos. Un discípulo de Jesús no puede vivir separado de Jesús, no puede estar infructífero, tiene que dar fruto. Y un discípulo de Jesús de esta manera glorificará al Padre. Volvemos a leer el verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, ¿qué dice en el verso 4 al principio? Entonces, permaneced en mí. Es la recomendación. ¿Quieren dar fruto? Permanezcan en mí. Esta persona que ya ha entendido esto, que es discípulo de Jesús, entonces vuelvo a preguntar, ¿qué pedirá esa persona que ha sido limpiada por la palabra de Jesús? Que sabe que debe permanecer pegada a Jesús para dar fruto. En el 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ¿qué cosa querrá esta persona? ¿Qué cosa quiere esta persona? Un carro nuevo. ¿Qué es lo que pide, qué es lo que desea y pide esta persona? Que yo no me separe del Señor. Que la palabra del Señor esté morando en mí y que yo pueda dar el fruto agradable para Él, que yo pueda glorificar al Señor. Por eso hablábamos de los versículos anteriores. Y cuando esta persona está pidiendo esto, ¿qué dice el Señor? Yo lo haré. Yo lo voy a realizar. Verso 13, nuevamente. Capítulo 14, verso 13, que habíamos leído hace rato. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo es glorificado el Padre? Lo leímos. ¿Cuándo? Llevamos fruto. Muy bien. Cuando damos el fruto del Señor. Entonces dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Tú quieres glorificar al Padre? Pide que el Padre sea glorificado. ¿Cómo? Que lleves fruto. Dice el verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Capítulo 15, pero ahora verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién nos eligió? O sea, ¿decidimos nosotros conocer al Señor? Le voy a decir que a veces hasta a regañadientes llegamos a la iglesia. No quiero ir, no quiero escuchar, pero usted llegó. Y no fue que lo obligaron. Dice aquí, no me eligieron ustedes, yo los elegí. O sea, yo hice
que ustedes oyeran. Yo hice que viniera, aunque no quisieras. ¿Cuántos querían conocer al Señor? Sea sincero. ¿O cuántos se resistieron mucho tiempo? A ver, levante su mano. Aparte de mí. Pero el Señor, ¿qué hizo? Nos eligió. Y nos trajo de una o de mil maneras. No me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿dónde nos puso? En la vid verdadera. Para que vayáis, lea conmigo, y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os lo dé. Esa rama que está pegada ahí a la vid, produce uva, ¿no? ¿Qué es lo que pedirá esa rama que está pegada a la vid para que no sea cortada? Que la limpien, que esté dando fruto. ¿Qué es lo que usted quiere de un árbol frutal que siembra en su terreno? Que dé fruto. Y si no, lo corta. Y lo que hace cada año es abonarla, limpiarla para que dé más fruto. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en nuestra vida también? Nos está limpiando cada día por la palabra, nos está abonando. De hecho, algo tan hermoso es que Él, morando en nosotros, está produciendo su fruto. El que ya mora en nosotros es el mejor de los frutos. Y naturalmente va a producir un fruto agradable. Le platicaba que yo no soy de campo. Nací en Chiapas, pero no soy de campo, o sea, no conozco. Conozco el maíz porque lo veo ahí. Porque a veces iba y decía, ay, mira ese maíz. No es maíz, es caña. O sea, parece, pero no es lo mismo. Ya después, sí, es caña, pues sabe a caña, ¿no? Se ve como caña. Y el otro es maíz porque se puede comer y es maíz. Y así cuando veía árboles no sabía de qué eran, pero cuando iba en ciertas temporadas a visitar a mi familia y veía que tenía mangos, decía, pues ese es de mango. Hay una que se llama, que es mi favorita, papausa, que muchos se parece a la guanábana o a la nona. Pero yo veía unos árboles así medios feos, porque no es tan bonito el árbol, pero cuando veía ese fruto, hasta los ojos se me hacían así. Es muy rico. Cuando produce ese fruto, es agradable a la vista, al gusto, al olfato, al estómago. Cuando el creyente produce el fruto de Cristo, es agradable al que no conoce a Cristo, que desea conocer a Cristo. Cuando vive como un verdadero creyente. ¿Qué pedirá esa persona que ha sido limpiada por la palabra de Dios? Que pueda permanecer en Jesús dando fruto digno del Señor. Que pueda glorificar al Padre cada día. Que pueda vivir guardando la palabra de Jesús. ¿Cuál es su oración el día de hoy? Dice Mateo 3:8, cuando Juan el Bautista estaba bautizando a la gente y venían, dice, aquellos que no cambiaban su vida, pero eran religiosos. ¿Y qué les dice Juan el Bautista? No estén viniendo al bautismo pensando huir de la ira que viene sobre ustedes, de la ira de Dios, dice el verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué tenemos que producir, hermano? Frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús estaba hablando, de hecho, en Juan 14, del 15 al 21, nos habló de la venida del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo Él se manifestaría en nosotros. A través del Espíritu Santo Él nos recordaría la enseñanza y nos hablaría la enseñanza del Padre. Y Él le llama el Consolador. No voy a hablar del Espíritu Santo hoy, porque es un tema bastante extenso. El Consolador vendría a nosotros. Consolador o Paracleto en el original griego quiere decir aquel que va a estar junto a nosotros. Y ese que va a estar ahí en nosotros hablándonos, dice que nos va a recordar las palabras de Jesús y del Padre, pero también va a traer convicción y arrepentimiento a nosotros. Dice el capítulo 16, versos 7 al 15, no lo voy a leer, va a estar hablando a nosotros. Entonces, ese Espíritu Santo morando en nosotros, ¿quién más moraba en nosotros? El Padre y el Hijo. Entonces, ¿quién está morando realmente en nosotros?
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces Gálatas capítulo 5 verso 22 nos dice Pablo que cuando el Espíritu Santo esté morando en nosotros, ¿qué va a producir en nosotros? El fruto del Espíritu. Dice en el verso 22, más el fruto del Espíritu. ¿Cuántos frutos son? Pregunta capciosa. ¿Cuántos frutos? Uno, porque está en singular. El fruto del Espíritu. No son frutos, es un solo fruto. El fruto del Espíritu es, y dice no son, no dice son, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea, es como si fuese una mazorca, como si fuese, ¿cómo se llama esto? Cacao. Es un fruto y tiene muchos granos. Pero cada uno de ellos, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay una fruta así que se llama yaca, otros le dicen, no sé cómo le dicen, pero es una fruta así grandotota. Y que dicen que tiene varios sabores, que sabe a chicle, que sabe a esto, que sabe. Yaca, ¿no? Ajá. Pero yo le he probado y nunca me sabe nada. Bueno, pero a lo que voy es, dice que tiene muchos sabores, pero es una sola fruta. Así cuando el Espíritu está en nosotros, no es que va a producir en nosotros gozo y no va a producir paciencia o paz. No, tiene que producir todo esto, porque ese es su fruto. Amén. Entonces cuando digamos, es que tengo esto pero no lo otro. No, es que el Espíritu Santo va o está produciendo en ti todo lo que falta, porque debe ser el fruto completo. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Lea el verso 24 y 25 para que vayamos concluyendo. Pero los que son de Cristo, ustedes de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No nos engañemos. Sí seguimos luchando y dice tenemos pasiones y deseos, pero como soy de Cristo y ya la palabra está morando en mí, estoy pegado a Cristo, ¿qué hago? Crucifico mi carne con sus pasiones y deseos. O sea, los dejo ahí clavados. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, recuerde que ya mora en nosotros. Lea conmigo la última parte. Andemos también por el Espíritu. Vamos a producir ese fruto. Vuelvo al diagrama de hace rato que les decía. Una secuencia lógica. Uno, si nosotros amamos a Jesús, vamos a guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, vamos a ser amados por el Padre y por el Hijo o por Jesús. Y si somos amados, entonces se va a manifestar en nosotros, va a venir a ser entonces morada en nosotros el Padre y el Hijo. Hasta allí íbamos. Pero en los últimos versos vimos que también el Espíritu Santo. Y entonces esas personas donde mora el Espíritu Santo van a querer permanecer pegados ¿a quién? A Jesús, ¿sí? Y entonces de esa manera el Padre va a ser glorificado cuando ellos permanezcan pegados a Jesús. Y esas personas que permanecen pegados a Jesús y quieren glorificar al Padre, ¿qué van a hacer? Van a producir el fruto del Espíritu. Pero finalmente no es que ellos están produciendo el fruto del Espíritu, sino es que la naturaleza, la semilla que está en ellos, Dios naturalmente está produciendo su fruto. Así que hermano, no luche contra su carne. Va a decir, ¿cómo que no? No, clávela en la cruz del Calvario y deje que Dios produzca el fruto en su vida. Deje que Él gobierne su vida. Entonces la invitación hoy, vamos a ponernos en pie. La invitación para nosotros hoy es a vivir pegados a Jesús, vivir la misma vida de Jesús. Jesús tenía una vida de amor al Padre, una entrega total al Padre. Quería glorificar siempre al Padre y amaba a sus discípulos. ¿Cuál debe ser tu oración hoy en el nombre de Jesús y esa oración que Él va a cumplir? Yo quisiera que tú hoy hagas esa oración ahí a solas tal vez. También los hermanos que están conectados, hay varios hermanos conectados que puedan hacer esa oración conmigo. Vamos a orar. Padre, hoy queremos cambiar nuestra oración porque pedimos muchas veces solo para nosotros o en ocasiones por nuestras enfermedades
Y sabemos que tú sanas, y sabemos que tú provees, y sabemos que tú das todas las cosas que necesitamos. Pero Señor, nuestra oración y nuestro corazón no debe estar allí, sino nuestro corazón, aquellos que hemos nacido de nuevo, que creemos en ti, debe estar en querer glorificar al Padre. Y solamente vamos a glorificarte cuando llevemos el fruto tuyo. Y vamos a llevar ese fruto cuando nosotros permanezcamos pegados a ti. Y solamente vamos a permanecer pegados a ti cuando seamos limpiados día a día por tu palabra y por tu espíritu. Por eso el Padre está obrando en nosotros para permanecer unidos a Cristo. Hoy queremos que tu iglesia permanezca de esta manera, unida a ti, y que demos el fruto agradable, fruto digno de arrepentimiento, fruto del Espíritu, fruto de vida que salte para vida eterna, un fruto que los demás anhelen y deseen para que puedan vivir en sus propias vidas, en sus familias y en todo lo que hagan. Pongo en tus manos la vida de todos mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermano.